Bienvenidos a Centro Bíblico Misionero. Jesús, el buen pastor. Esperamos que este tiempo sea de bendición para ustedes. Iniciamos en un momento. Dios les bendiga. Qué privilegio poder saludarlos una vez más, hermanos. Yo le oro al Señor que Él les esté bendiciendo, que Él sea su esperanza, que Él esté siendo su proveedor, que Él esté siendo su fortaleza. A muchos nos ha tocado vivir experiencias que jamás nos imaginamos y no nos esperábamos. Pero Dios se está manifestando en algunas formas que solo sabíamos que Él era, pero ahora vamos a conocerlo. Vamos a poder decir como dijo Job: yo sabía, Señor, que tú eras así y asá, pero ahora puedo verlo y puedo comprobar que tú eres de esa forma. Y esto es un tiempo en donde no debemos relajarnos con el conocimiento de Dios. Él está llamando nuestra atención hacia Él. Y la forma, es decir, cuánto y cómo conozcamos a Dios determina la manera en que sufrimos y en que atravesamos las crisis. Eso podemos darnos cuenta en estos últimos mensajes que hemos recibido de la palabra de Dios. Nuestro pastor ha estado hablando de la carta de Primera de Pedro. Y Pedro les escribe a nuestros hermanos sufriendo persecución. Y les recuerda de la valiosa esperanza que tienen en Jesucristo. Y nada es tan valioso. El sufrimiento jamás va a llegar a quitarle el valor absoluto y perfecto que tiene la esperanza que tenemos en Jesús. Y aun este sufrimiento sea la persecución o la muerte. Y les recuerda también al final de esta carta que este sufrimiento es temporal. Este sufrimiento pasará y lo que Dios quiere es que salgamos perfeccionados en Él. Esta canción que quiero compartir con ustedes es una canción que hicimos con unos amigos. No la hicimos pensando en este tiempo. La hicimos como 2 meses antes de que el coronavirus llegara a nuestro país y pusiera de cabeza todas las cosas. Pero bueno, Dios preparó todo de antemano, ¿verdad? Para que esta canción pudiera estar lista ahora. Y este pasaje de Primera de Pedro tiene una parte que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, lo voy a leer para seguirlo comentando. Es Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este sufrimiento que estamos pasando nosotros es diferente al sufrimiento que estaban pasando nuestros hermanos a los cuales se dirige el apóstol Pedro. Pero en lo que no es diferente es que es un sufrimiento temporal. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, como dice el apóstol Pedro, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo es el mismo que en este tiempo que estamos padeciendo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. No nos perdamos la oportunidad de ser construidos de esta forma por nuestro Dios en este tiempo. Todo esto es temporal. Va a pasar, como dice la canción. Va a pasar. Y Dios está permitiendo que pase con un propósito. No salgamos igual de esto. Transformemos nuestra vida y edifiquémosla para la gloria de Dios, así como dice el versículo 11, para que de Él sea la gloria.
en el imperio, por los siglos de los siglos, así como en aquel siglo en el que Pedro pudo escribir esta carta, en este siglo también, que a Él sea la gloria y que su imperio se siga estableciendo. Dios les bendiga. Sé lo que sonreír cuando llueve por dentro y tener que fingir diciendo que estás bien. Sé que la decepción pinta tristes ojeras a noches que son largas esperas. Sé lo que es respirar entre nubes de miedo que quisieran ahogar tus sueños y tu fe. Sé lo que es desmayar a mitad del camino y en silencio desear un ángel amigo. Pasará, pasará, la tormenta pronto pasará. Pasará, pasará, aunque hoy no lo creas. Pasará, pasará, pronto el mal tiempo pasará. Pasará, pasará, vendrá la primavera. En el tiempo exacto, el plan de Dios florecerá. La depresión te declara la guerra, pero tu corazón resiste y espera. Sé que no sabes qué vendrá, pero solo confía que Dios proveerá día tras día. Pasará, pasará, la tormenta pronto pasará. Pasará, pasará, aunque hoy no lo creas. Pasará, pasará, pronto el mal tiempo pasará. Pasará, pasará, vendrá la primavera. En el tiempo exacto, el plan de Dios florecerá. La tormenta pronto pasará, 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 aunque hoy no lo creas. Pasará, pasará, la tormenta pronto pasará, 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 aunque no lo creas. Pasará, pasará, pronto el mal tiempo pasará. Pasará, pasará, vendrá la primavera. En el tiempo exacto, el plan de Dios florecerá. Saludos familia. Deseamos que todos estén en casa cuidando su salud, usando mascarilla
y lavando sus manos constantemente o usando alcohol en gel como lo han recomendado. Hemos organizado nuestras actividades de manera virtual para que no perdamos nuestra comunicación y escuchemos las buenas noticias que Dios tiene para nosotros en este tiempo de prueba. El miércoles 29 tendremos la reunión de Valientes a las 8:30 p.m. a través de Zoom. Domingo 3 de mayo compartiremos de nuevo la Cena del Señor. El miércoles 6 nos uniremos en ayuno y oración, orando unos por otros. Miércoles 13 tendremos la reunión de matrimonios con el tema Divertirse en la relación a las 8 p.m. por Facebook Live y luego grupos pequeños en Zoom. Domingo 17, conferencia para padres e hijos, con los pastores Fernando y Mildred Moscoso. Y de nuevo, miércoles 20 de mayo, reunión de Valientes a las 8:30 p.m. a través de Zoom. También te recordamos que todos los jueves en los horarios 10 de la mañana y 8 de la noche tenemos nuestro estudio de Restaura mi Corazón vía Zoom. Los días viernes tenemos nuestra capacitación de liderazgo vocal a las 8 de la noche vía Zoom. Y todos los sábados a las 6 p.m. tendremos la reunión de Awaken vía Zoom. Y si alguien tiene el deseo de incorporarse, por favor envíe su contacto para agregarlo al grupo. ¿Te interesa recibir los materiales para trabajar en casa de la escuela dominical? Clases de 1 a 12 años. Envía tu solicitud al correo materialjbkids@gmail.com. Hola niños, los invito a la clase de niños de 10 a 12 a las 2:30 por medio de Zoom. No falten, los esperamos. ¡Hey! Te recuerdo que nosotros los jóvenes de 13 a 18 años tendremos nuestra clase por medio de Zoom a las 2:30. ¡No te lo pierdas! Muy buenos días, querida Iglesia JBP. Qué gusto me da nuevamente poder entrar a sus hogares y poder compartir de las nuevas que Dios tiene cada mañana para nosotros sus hijos, para nosotros su pueblo, pero también para el mundo entero, porque Dios dice que Él ha amado a todo el mundo y Él quiere que volvamos a Él. Entonces hemos tomado un tiempo muy importante donde hemos estado orando, intercediendo por lo que estamos aconteciendo en estos momentos, pero esto es solo una muestra de las diversas pruebas que nosotros pasaremos mientras estemos en este peregrinaje en esta tierra. Mi nombre es Mildred de Moscoso, me da un gusto poder compartir contigo, Iglesia Jesús el Buen Pastor, y a todos nuestros amigos, familia que se conectan. Gracias por estar ahí, gracias por apartar este tiempo y por dejar que este día que hizo el Señor se lo entreguemos a Él, alabándole, exaltando su nombre y recordando que Él es bueno y grande en amor y en misericordia. Pues bueno, en este tiempo hemos tomado el momento para interceder.
les he enseñado algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para que nuestras oraciones sean oídas por nuestro Padre Celestial. Les he hablado orar en el Espíritu. Es muy importante saber qué dice la palabra acerca de la función del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Es importante también saber orar en el nombre de Jesús, porque no es lo que usted haya hecho o lo que no haya hecho, es quién intercede por usted, quién pagó el precio por usted y a quién es el que Dios atiende y escucha. Se llama en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a orar porque Jesús preguntaba a sus discípulos, enséñanos a orar. Así que nosotros debemos de aprender a orar como Dios quiere que oremos. Vamos a orar que el Señor haga su voluntad. Hoy vamos a aprender que hay que orar en la voluntad del Señor. ¿Sabían ustedes que muchos tienen temor de orar en la voluntad de Dios? Por las cosas que han oído, porque ignoran quién es Dios. Puede que mucho de lo que han oído sea cierto, pero ¿sabían ustedes que muchas de las cosas que van a acontecer o que sucederán, ya Dios nos prepara para ello? No nos agarra de sorpresa, sino que Dios te va preparando, y esa es la diferencia de conocer a un Dios verdadero. Cuando usted ora, no siempre oramos en la voluntad de Dios. Por eso es importante recordar cómo Jesús nos enseña a orar. En Mateo 6, del 9 al 10, nos dice su palabra. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también sea hecha en la tierra. Estamos viendo cómo Jesús mismo nos instituye cómo debemos orar. Luego, en Primera de Juan 5, del 14 al 15, nos dice el Señor en su palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esta es la confianza, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y vamos a tener las peticiones que hemos hecho conforme a su voluntad. Recordemos a Jesús en Lucas 22, 42. ¿Cómo oró Jesús? Jesús oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así estamos viendo que el mismo Jesús, cuando estuvo con nosotros, Él oró: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y sabemos la tremenda situación que Él estaba padeciendo y viviendo en ese momento. Era una agonía extrema, donde dicen las Escrituras que hasta Él lloró gotas de sangre. Pero Él ya sabía cuál era su designio, cuál era su propósito. Y Dios y sus ángeles estaban acompañándolo en esa travesía que iba a impactar al mundo entero por miles y miles de años, como lo ha sido hasta hoy en nuestros días. Así que orar en la voluntad de Dios, tú no sabes todo el poder que estás desatando y el milagro que Dios está haciendo en ti y en toda la humanidad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Romanos 12, del 1 al 2. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y buena.
porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si vemos en sus inicios en Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Miren, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso realmente es nuestro culto racional para Él. No nos conformemos a esta tierra, a esta época, a este siglo, a este mundo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios es hacerla antes de saber qué es la voluntad de Dios. Y eso se llama confianza. Y decirle tú al Señor, estoy listo, Señor, para hacer lo que tú quieres. La forma de aceptar la voluntad de Dios es aceptarla antes de que pase la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted solo preséntese como un sacrificio vivo a Dios. En muchas circunstancias usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra a usted. Debemos pensar entonces como Cristo para orar en la voluntad de Dios. Esto que está sucediendo es difícil, es una prueba fuerte, es una prueba dura, pero así como el Señor Jesucristo, aún la misma muerte, aún el mismo padecimiento, porque no había cometido ningún pecado, pagó el precio por ti y por mí, y fue una agonía tremenda, pero salió victorioso, porque Él resucitó, está vivo y sigue intercediendo por nosotros. Así que hoy te quiero dejar que podamos orar en la voluntad de Dios. No le temas a la voluntad de Dios. Lo que Él quiere hacer en ti es algo mucho más grande que lo que tus ojos terrenales pueden ver. Y es acercarnos más y más a Él y vivir bajo su gracia, bajo su favor y su misericordia. Así que para orar en la voluntad de Dios, tenemos que tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es pasar tiempo con Él, conocerle, conocer su corazón, para que cuando venga cualquier situación adversa, tú sabes de qué árbol estás agarrado y tus raíces dónde están fundadas. Así que acompáñame a orar, toma de la mano a tu familia, que podamos tener esa plena confianza que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Inclinemos nuestro rostro, es una forma de reverenciar, de que no hayan distractores y que podamos orar al Señor en su espíritu, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, pero hoy que hemos aprendido, oraremos en su voluntad. Oremos, querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos que nos puedan estar en sintonía con nosotros. Amén. Hoy, Padre Celestial, Padre Santo, hemos comprendido que el orar en tu voluntad es lo mejor que yo puedo hacer. Hoy entendemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cosas que oído no ha oído y ojo no ha visto, sé que veremos. Milagros tuyos, Dios. El Dios todo creador, que está actuando para llevarnos a su luz admirable, de la muerte a la vida en abundancia. Tú suplirás todas nuestras necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Proveerás el sustento diario, darás salud al enfermo. En tus manos estoy seguro, Señor. Tus misericordias son hasta la eternidad. Tu voluntad es perfecta.
aún en la escasez, aún en la enfermedad y aún en la muerte, tu voluntad es perfecta. Así como lo fue en la vida del Señor Jesús, pues aún su muerte fue para salvación de muchos. Sabemos que esto que hoy está sucediendo obrará para bien a los que te amamos, a los que hemos creído en tu nombre y hemos entregado nuestra vida en tus manos. Hoy te decimos que anhelamos vivir en tu voluntad. Síguenos enseñando, Señor, a vivir fuera de este sistema terrenal y a pensar más en las cosas celestiales, en las eternas, en las que no perecen. Presentamos hoy nuestro cuerpo, Señor, en sacrificio, viviendo para agradarte a ti. Desde mis pensamientos, mis palabras que sean palabras de bien, que edifican, que transforman, que animan, que exhortan, que fortalecen. Mis acciones que ayudan al necesitado, que están ahí, Padre, para dar las buenas obras que tú ya preparaste, aún antes de que nosotros pensáramos que era hacer el bien. Tú ya lo habías diseñado todo perfecto, Padre. Aunque eso signifique, Señor, renunciar a mis propios deseos, que no son de acuerdo a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús, oramos que se haga tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que hemos orado en la voluntad de Dios, esperando que el que nos ha llamado, nos ha dado cosas eternas y gloriosas, que nuestros ojos no lo ven, pero si confiamos en Él, sé que cada uno de nosotros veremos milagros en nuestras vidas porque lo estamos viendo. Siempre Él ha actuado con misericordia, con amor, y nunca nos ha dado lo que verdaderamente mereciéramos por su gracia y favor. Así que, querida iglesia, sostengámonos en la verdad de nuestro Señor y conozcámoslo cada día más y más. Ahora te invito, vamos a orar por nuestras ofrendas. Tú sabes que las necesidades son muchas y hoy, por lo que estamos viviendo, se han agravado y son más. Pero damos gracias a Dios porque Él siempre ha provisto y seguirá proveyendo porque así es Él. Lo hizo con su pueblo Israel en el desierto. ¿De dónde proveyó? Del cielo mismo. Así que tú no sabes de dónde vendrá la provisión. Simplemente haz tu parte y el Señor hará la suya. Así que te quiero compartir este texto en Lucas 6:38. La palabra de Dios dice: da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la generosidad, con la honra que tú das para el reino de Dios y que se siga haciendo su obra, asimismo Él devolverá ese bien. Porque sabías que no lo haces para la institución o para el ministerio, lo haces para tu propia vida, dependiendo de que de Dios es todo y de ello le hago partícipe. Pero de eso mismo Dios se da cuenta, que tu confianza no está en los bienes que posees, que tu confianza está en el dador de los bienes, que es Dios. Reconozcamos que toda buena dádiva viene de arriba. Honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque todo viene de su mano. Devolvámosle a Dios lo que le pertenece, como una ofrenda de gratitud. Honremos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de nuestras ganancias.
El que conoce que es solamente un administrador de sus bienes y un mayordomo, entonces no le va a costar hacer esto para con Dios. El que gasta sin reconocer el señorío de Cristo sobre sus pertenencias, no le honra y no le debe esperar que Dios le honre a él, en multiplicar su semillero y en prosperar sus inversiones. El que siembra escasamente, recogerá escasamente, pero el dadivoso será bendecido, pero el que no es generoso sufrirá necesidad en todas las áreas. Como les digo, conociendo la voluntad de Dios. Antes que conozcamos la voluntad de Dios, actuemos como si fuera la voluntad de Dios y entonces veremos qué cosas grandes y maravillosas suceden en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios quiere que nuestra relación sea integral con Él. Así que, querida iglesia, quiero pedirte que oremos para que Dios siga sosteniendo su obra, siga supliendo de lo mucho o lo poco que cada uno ha percibido. Hagamos partícipe al Señor, dad lo que a Él le corresponde y entonces verás lo que Él hará también en tu casa y en tu familia. Oremos. Padre bueno y grande en misericordia, de lo recibido de tu mano hoy te damos. Tú has provisto para nuestras necesidades. Estamos agradecidos por lo que queremos honrarte con nuestros diezmos y ofrenda, dándote honor y honor a quien honor se merece. Sostén a tu iglesia y sus ministerios abundantemente para que cumpla su propósito aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, oramos. Que el Señor te bendiga, querida iglesia, y gracias por estar con nosotros y atender a estas oraciones que han bendecido nuestra vida y sé que bendecirán la tuya. Ahora quiero dar el tiempo con nuestro querido pastor Fernando Moscoso, quien tiene una palabra que sé que fortalecerá mucho nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo muy pronto. Bien, buenos días, amada iglesia. Qué privilegio poder estar el día de hoy aquí nuevamente con cada uno de ustedes para poder recibir el mensaje, la palabra de Dios, lo que Él quiere que nosotros verdaderamente pongamos en práctica en estos tiempos. El día de ayer nos gozamos, estuvimos con un valioso grupo de personas y estuvimos trabajando, haciendo bolsas de víveres para ayudar a nuestros hermanos. Y ¿saben algo? Fue un grande privilegio, una grande bendición y por cierto, quiero bendecir y felicitar a las personas que estuvieron el día de ayer arduamente trabajando juntos con un amor en sus corazones para poder hacer estas bolsas de víveres y poder hacer de que cada uno de nuestros hermanos, principalmente que están padeciendo una necesidad, puedan tener un poco de ayuda en su alimentación. Gracias también a todos los hermanos, todas las personas que generosamente han dicho, yo quiero apoyar en esta noble causa. Y gracias por despojarse para hacer sentir a nuestros amados hermanos que verdaderamente somos una familia en Cristo Jesús y que verdaderamente no estamos solos, como lo hablamos el viernes en Focal. Qué bendición poder entrar esta mañana y estar contigo. Y hoy estaremos viendo un tema muy importante que siempre, hablando de nuestra serie expositiva de la primera epístola del apóstol Pedro, vamos a ver. Y este tema tiene que ver acerca del sufrimiento. Hoy estaremos viendo acerca del sufrimiento.
Y debemos de recordar los antecedentes en los cuales fue escrita esta epístola, esta carta, para los cristianos de aquel siglo como también para nosotros hoy en día. Y es que ellos se encontraban en grande persecución, y no solamente por el emperador Nerón, sino también por muchas fuentes. Uno de ellos eran los romanos, los judíos, pero también sus propios familiares, que muchas veces podían ser malos entendidos. Recordémonos que ellos ya no se encontraban en su tierra, no se encontraban en sus casas, habían salido y realmente estaban en unas condiciones básicamente de sufrimiento. Por eso Dios en su Espíritu Santo, Dios con su Espíritu Santo, tratando de instruir y de darles ánimo a ese pueblo que estaba sufriendo en aquel entonces, como lo hace hoy en día, porque sabe las circunstancias adversas que podemos estar pasando, trae esta palabra para que cada uno de nosotros podamos recibirla, atesorarla en nuestro corazón y, lo más importante, poderla poner por obra. Empezando en 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo número 18, de allí en adelante es donde nos corresponde ahora poder tener esta lectura, y el mensaje de la palabra de Dios nos dice de esta manera: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. El domingo pasado hablamos acerca de la sujeción, hablamos acerca de la obediencia, del poder seguir las líneas de autoridad. Y ahora inicia diciendo, hablando acerca de esto: criados, empleados, ¿verdad? Estemos sujetos con todo respeto a nuestros amos. Y no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación delante de Dios. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos. Mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus ejemplos, sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni tampoco se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros hemos sido sanados. Porque nosotros antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué preciosa palabra la que Dios tiene para nosotros este día. Y es que la verdad, Dios siempre está interesado en que nosotros podamos ver el sufrimiento de la manera como Cristo Jesús lo quiere que veamos. Así que hablamos el domingo pasado acerca de esa línea de autoridad, acerca de la sujeción, acerca de la obediencia. Lo enfocamos en esos tres ámbitos importantes: la familia, la iglesia, el gobierno, en lo macro, en lo micro. Y ahora vuelve a repetirnos que los que tienen un trabajo y los que están trabajando en relación de dependencia deben de estar sujetos con todo respeto a sus patronos. Esto es algo muy importante y debe de hacerlo, debe de someterse a su empleador, a su patrono. Debe de hacerlo, no solamente por respeto a él, sino también por respeto a Dios. Y dice la palabra de Dios que debe de hacerlo, debe de someterse. Recordemos esa palabra. Someterse quiere decir que está por debajo, que reconoce esa línea de autoridad en la cual Dios nos ha puesto, que debe de ser sumiso y que debe de estar dispuesto siempre a obedecer. Y no importando si es un mal jefe o si es un buen jefe, lo cierto es que cada uno de
los que trabajan y los que trabajamos en esa relación de dependencia, debemos de dar un buen testimonio acerca de nuestra labor como cristianos, como hijos de Dios, porque realmente somos representantes de Dios aquí en la tierra. Lo estamos representando a Él. Y esto es algo que verdaderamente debe de glorificar el nombre de Dios en todas las cosas que nosotros podamos hacer. En el lugar de trabajo, la palabra de Dios nos dice que no debe de haber orden que no deba de ser obedecida. Hace una excepción. Por ejemplo, no quiere decir que se deba de obedecer cuando las órdenes son contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios. En ese momento sí estamos dispuestos a marcar un alto, un precedente de quienes nosotros somos en realidad, que somos hijos de Cristo Jesús, que lo tenemos a Él como Padre, y ese es el único momento en el cual la palabra de Dios sí nos ampara para poder decir: discúlpeme, pero no puedo obedecer esta orden que usted me está dando porque contradice a las normas de mi Padre Celestial. Porque estas órdenes muchas veces pueden ser dañinas para nosotros mismos o también para otros. Siempre y cuando una orden desobedezca a la palabra de Dios, nosotros como cristianos, la palabra de Dios, en múltiples casos y evidencias, podemos encontrar que estamos llamados a obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Pero en todas las demás circunstancias que definitivamente no desobedezcamos a la palabra de Dios, estamos llamados a obedecer a nuestros empleadores, a honrarlos, a amarlos y a dar lo mejor de nosotros como trabajadores, porque de esta manera estamos honrando a Dios y al mismo tiempo también honramos el trabajo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? ¿Te has preguntado tú por qué es que tengo el trabajo que tengo? ¿Por qué es que Dios me ha provisto con este trabajo? Déjame decirte, el hecho de que tú hoy en día tengas un trabajo es un grande privilegio y bendición que Dios te da. Porque hoy en día hay millones de personas que han sido desempleadas y hay una gran cantidad de personas que de igual manera serán despedidas, estarán sin empleo a causa de lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero déjame decirte algo, si tú hoy en día tienes un trabajo, es porque Dios te ha dado el privilegio de poder desarrollarte como persona y te ha dado ese privilegio de poder ganarte la vida y poder proveer para ti mismo y para tu familia. Dios te ha dado a través de ese trabajo en el cual tú estás el privilegio de servir a la humanidad, aportando algún producto o servicio necesario. Si tú tienes un trabajo es porque Dios te ha dado ese privilegio de ganar lo suficiente para satisfacer las necesidades desesperadas del mundo. Y si tú hoy en día tienes un trabajo y estás generando recursos, es porque también Dios te ha dado el privilegio para poder llevar el Evangelio al mundo donde tú te encuentras. La actitud del trabajador cristiano es que toda esa energía, todo ese esfuerzo que deposita en su trabajo es importante para el Señor. Por eso en Colosenses capítulo número 3, versículo 22 al 25, nos dicen siervos, personas que trabajan en relación de dependencia, empleados, obedezcan en todo. Así lo dice la palabra de Dios, a vuestros amos terrenales. Y no lo hagan como sirviendo al ojo que los está viendo, como únicamente los que quieren agradar a los hombres, sino que háganlo con corazón sincero, temiendo a Dios, temiendo a Dios. Esto es algo muy importante. Y el versículo 23 nos dice, y todo, absolutamente todo lo que podamos hacer, debemos de hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor nosotros recibiremos la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien nosotros en realidad estamos sirviendo. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere.
porque para Dios no hay acepción de personas. Es muy importante entonces que tú reconozcas que tu trabajo es un privilegio que Dios te ha dado. Y hoy más que nunca, cuida de tu trabajo. Haz tu trabajo de la mejor manera posible. Si antes tú me estabas diciendo, ¿sabes qué? Yo en mi trabajo estoy dando el 100%, hoy yo te reto. Y la palabra de Dios nos reta, da el doble. Recorre esa mía extra. Pero hazlo porque tienes un testimonio que dar delante de Dios ante la humanidad. Qué bueno es poder trabajar cuando trabajamos para un amo o un jefe que es amable e inclusive muchas veces que profesa nuestras propias creencias o nuestra propia religión. Pero ¿qué cuando no lo es? Es allí donde realmente es probado nuestra conducta como hijos de Dios, cómo nosotros respondemos cuando nosotros tenemos un jefe que realmente nos está incomodando, molestando y muchas veces nos está haciendo sufrir. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1, nos dice, todos los que están bajo el yugo, es decir, bajo el yugo de esclavitud en relación de dependencia laboral, tengan a sus amos, tengan a sus patronos, tengan a sus empleadores, tengan a sus jefes por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina de Cristo, la cual enseñamos. Dios, déjame decirte algo, quiere que nosotros demos lo mejor de nosotros, sea cual sea el corazón de nuestro jefe. Dios quiere que todo lo que tú hagas, lo hagas para el Señor. No importa si tu jefe te da las gracias, no importa si tu jefe te alza la voz, no importa si tu jefe muchas veces profiere palabras inapropiadas, la forma como tú respondes es una evidencia que el Espíritu de Dios te da ese dominio propio para que puedas actuar y defender la causa de Cristo como es debido. Yo sé, y muchos me podrán decir, pero mire, eso definitivamente no es conmigo. Yo no puedo soportar que alguien me hable mal. Yo no puedo soportar que alguien me dirija la palabra de una manera irrespetuosa. ¿Sabes algo? Los cristianos en aquel siglo eran maltratados. Los cristianos en aquel siglo eran oprimidos. Y por eso es esta carta. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros respondamos tal y como Cristo Jesús lo haría, no como nosotros en nuestra carne responderíamos. Dios quiere verdaderamente hacernos una nueva persona. Y como bien lo decía Mildredcita, la pastora Mildred, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y es de esa manera como realmente nosotros vamos a responder de una manera totalmente extraordinaria ante las demás personas, porque ellos están viendo cómo nosotros vamos a responder ante el sufrimiento. Así que este pasaje nos enseña que nosotros podemos sufrir como cristianos en el trabajo. Podemos sufrir maltrato hoy en día. Pero déjame decirte algo. Esta es una oportunidad para dar a conocer a Cristo en todas las áreas donde te desenvuelvas. El trabajo es una área en la cual nosotros podemos sufrir. Pero asimismo también hay diferentes áreas en las cuales nosotros también podemos sufrir. Por ejemplo, en la vida social que nosotros podamos tener, en nuestras relaciones interpersonales. Muchas veces podemos sufrir porque dicen, ahí viene el cristianito. Y muchas veces hasta se burlan de nosotros. Muchas veces hasta se alejan o nos pueden agredir por profesar que creemos de Dios. Algunas personas lamentablemente se burlan y dicen, ay Dios, pobrecito, ¿verdad? La verdad, nosotros que conocemos a Dios sabemos que no es así. Pero ¿sabes algo? Si también nos toca sufrir en algún momento, aunque nos llamen el aleluya, aunque nos llamen, ¿verdad?, cristianos, como se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo en el primer siglo, y lo hacían por tratarlo de hacer como una ofensa, un agravio a estas personas.
déjame decirte algo, tú y yo tenemos una oportunidad para levantar el nombre de Cristo. En medio de cualquier sufrimiento, en medio de cualquier represalia que puedan tener personas hacia nosotros injustamente, tú y yo podemos demostrar de qué estamos hechos. Pero asimismo también nosotros podemos sufrir al enfrentar algún tipo de padecimiento en la salud. Hoy muchas personas están sufriendo, están siendo infectadas, cada vez son más casos aquí en Guatemala. Gracias a Dios estamos todavía por debajo de la curva que se esperaría, ¿verdad? Dios está teniendo ese favor, misericordia, pero muchas personas están sufriendo a través de la salud. Muchas personas también no solamente están sufriendo por el virus, están sufriendo por el corazón, están sufriendo por otras enfermedades. Y en esos momentos, cuando nosotros sufrimos, experimentamos ese dolor, allí mismo también se prueba nuestra fe en quién nosotros estamos confiando. Cómo nosotros respondemos ante la adversidad, cómo nosotros podemos asimilar el sufrimiento, si es que lo asimilamos o simplemente podemos renegarlo y evadir de él. Pero también podemos expresar sufrimiento al enfrentar una escasez financiera. Hoy en día muchas personas, de hecho en la iglesia, déjame contarte algo, 2 personas dejaron de trabajar este lunes que pasó. 2 familias dejaron de percibir esos ingresos. Este jueves que viene deja de laborar otra familia en la iglesia. Este jueves también asimismo fue notificada una persona y le dijeron, vamos a tomar esa parte de la ley donde podemos suspenderte hasta el mes de julio. ¿Saben algo? Podemos sufrir escasez económica. Yo estoy seguro, las estadísticas nos dicen que por lo menos una persona en Estados Unidos puede sufrir escasez económica 2 a 3 veces en su vida, a lo largo de su vida. No sé cuántas veces tú hayas padecido escasez económica. Yo quiero decirte algo, yo también he sufrido en algún momento también la escasez económica. Y allí muchas veces nosotros podemos experimentar ese sufrimiento, ese dolor, porque no estamos viviendo la vida como normalmente la viviríamos en condiciones de abundancia o en condiciones normales. Allí es donde somos probados. La forma como nosotros vamos a responder ante estas situaciones. Así que esta es una prueba. Si tú estás pasando por escasez, déjame decirte algo. Es una prueba que Dios está también enviando a tu vida. Porque Dios quiere probar dónde está verdaderamente tu corazón. En quién verdaderamente estás confiando. Sea a través de la salud, sea a través de una escasez financiera, sea a través de la pérdida de un trabajo, sea a través de la forma como nosotros debemos de responder a las personas que muchas veces nos injurian, que nos tratan mal. La forma en general de cómo nosotros podemos llevar la vida nos va a enseñar que lamentablemente, pero no lamentablemente, porque realmente el sufrimiento también tiene un propósito y nos debe de enseñar esos grandes aprendizajes. Esto nos debe de enseñar que el dolor y el sufrimiento están ligadas a la vida humana. Y como cualquier otra dimensión, también nos debe de dejar un valor positivo y nos debe de ayudar a comprender mejor cuál es nuestra naturaleza y cuáles son nuestras limitaciones. Y si sabemos integrar todos estos aspectos en este proceso de crecimiento, déjame decirte algo, lo que va a traer a nuestras vidas es ese proceso de maduración y de perfección hasta llegar a la estatura perfecta que Cristo Jesús quiere que nosotros tengamos. El dolor y el sufrimiento van a ser inseparables de la vida humana. De una u otra forma, lamentablemente, vamos a estar sufriendo. Tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón o no lo tengamos. Siendo cristianos o no siéndolo, el sufrimiento y el dolor siempre va a ser algo inseparable de la vida humana. Las personas los sufren y padecen sin que puedan eludirlos o evitarlos definitivamente. El dolor
Es ese daño causado por una agresión o molesta aguda que dura, déjame decirte algo, hasta que desaparece la causa que lo produce. Hoy en día, sí, estamos sufriendo, ¿verdad? Las consecuencias originadas a través de este virus. Pero déjame decirte algo, el sufrimiento nunca es eterno. El sufrimiento, como la prueba, tiene un punto de inicio, pero también tiene un punto final. No toda nuestra vida vamos a estar sufriendo, es solamente temporal. ¿Y sabes algo? El amor de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y nosotros tenemos que refugiarnos en ese amor, en esas misericordias de Dios, para que nos ayude en ese proceso, en ese tiempo que podemos estar experimentando esa prueba o ese sufrimiento. Así que nosotros debemos de aprender a poder vivir cuando nos encontramos en medio del sufrimiento. Y por eso Dios quiere tratar este tema con cada uno de nosotros. Porque nos quiere decir, ¿sabes algo? Lo que estás pasando es temporal. Hoy Dios te quiere decir, aguanta, resista, no importa lo que hayas padecido o lo que vayas a padecer. Dios hoy te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, que está preparada para todos aquellos que aman su venida y que se mantienen firmes hasta el final. El sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de nuestro crecimiento. Sin sufrimiento no seríamos perfeccionados. Sin sufrimiento realmente no pudiéramos avanzar al siguiente nivel. Pero tenemos que comprender lo que Dios quiere que nosotros en esencia podamos valorar. Cuáles son nuestras limitaciones, cuál es el poder sobrenatural de nuestro buen Padre Celestial. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer. ¿Sabes algo? Platicando con algunas personas, me podían ellos decir que realmente hoy en día ellos se podían dar cuenta de que realmente no necesitan muchas cosas para poder vivir la vida. Hoy en día creo que cada uno de nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos es más que suficiente. Hoy en día nosotros nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que realmente eran vanas, que Dios verdaderamente siempre va a estar supliendo cada una de nuestras necesidades, como la comida, como el abrigo, como el techo, que son las cosas primarias que nosotros necesitamos para poder existir. Dios nos va a estar proveyendo de su fuente de amor, de palabra. Dios va a estar proveyendo a través de cada uno de nosotros ese amor para que realmente podamos nosotros sentirnos queridos y sentir que verdaderamente no estamos solos en esta etapa que podemos estar pasando o experimentando. Así que quiero decirte algo. Jesucristo había enseñado claramente, hablando acerca del sufrimiento, hablando acerca de las aflicciones que nosotros podíamos experimentar en esta vida. Y Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice, ¿saben qué? Estas cosas yo les he hablado para que en mí ustedes tengan paz. La única fuente en que nosotros podemos encontrar paz se encuentra únicamente en Jesucristo. Cualquier otra cosa en la cual tú puedas depositar tu confianza, tu vida, déjame decirte algo, te va a dar una paz temporal. Pero luego te vas a sentir insatisfecho, te vas a sentir ansioso y nuevamente la paz la vas a perder. En el único que tú puedas encontrar paz en medio de las aflicciones es única y exclusivamente en Cristo Jesús. Jesús lo dijo de esta manera, en este mundo verdaderamente ustedes, cada uno de nosotros, vamos a tener aflicciones, vamos a experimentar el sufrimiento, vamos a experimentar el dolor, pero deben de hacer algo, deben de confiar, porque yo he vencido al mundo. Solamente Cristo Jesús es el único que nos puede hacer aptos para poder vencer las pruebas, los sufrimientos que podamos estar pasando hoy en día. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante el sufrimiento? ¿Cuál es la forma humana de responder ante el sufrimiento? Déjame decirte algo, tenemos dos opciones y ya habíamos hablado de esto. Una de ellas es huir.
es huir, buscar escapes. Y la otra forma es enfrentar el sufrimiento, hacerle frente a la situación. Y ¿saben algo? Dios siempre va a utilizar estos sufrimientos para enseñarnos algo, para sacar a relucir lo mejor de nosotros. En Santiago 1:4 nos lo dice de esta manera. Por lo tanto, deben de resistir la prueba. La palabra de Dios nos dice resistir la prueba. No nos dice huyan de ella, escapen de ella. No vuelvan a las costumbres que antes hacían para mitigar el dolor. Resistan, nos dice la palabra de Dios, resistan. Enfrenten el sufrimiento porque es parte de la vida humana que nos va a moldear y nos va a capacitar para sacar a relucir lo mejor de nosotros. No debemos de huir, no debemos de escapar, no debemos de buscar vías alternas para poder mitigar este sufrimiento. Únicamente debemos de depender de Dios. La palabra de Dios nos dice, por lo tanto, no importa lo que podamos estar pasando, resistan la prueba. Y esto lo dice en la Biblia, lenguaje sencillo, para que sean mejores. La Reina Valera lo dice para que sean perfectos, para que sean cabales, sin que les falte ninguna cosa. Y que podamos ser capaces de poder obedecer a Cristo Jesús nuestro Señor. Así que esa es la forma como nosotros debemos de reaccionar ante el sufrimiento. Resistiéndole, perseverando, haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero nunca debemos de tomar la vía fácil y huir. Debemos de resistirnos, ponernos al frente de la batalla y decirle, Señor, aquí está tu hijo, que tú me conoces perfectamente, que sabes que tiene una familia, pero estoy listo, presto y dispuesto para estar al frente de la batalla y no dar un paso atrás, ni mucho menos dar la vuelta y desistir. ¿Cómo debemos entonces de reaccionar según Dios y su palabra? En Primera de Pedro, volviendo al pasaje de las Escrituras que estamos leyendo, en Primera de Pedro 2:20 nos dice, pues qué gloria es, que si pecando somos abofeteados y lo soportamos. ¿Qué gloria tiene si nosotros sabemos de que hemos hecho lo malo y vamos a recibir un castigo? ¿Qué gloria tiene si lo soportamos? Pero si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, eso ciertamente está aprobado delante de Dios. Yo me recuerdo ahí cuando éramos niños y nosotros sabíamos que habíamos hecho algo malo. Habían dos formas de corrección que ejercían mis papás. Mi papá, por ejemplo, nos advertía y nos decía, miren, hijos, vamos a ir a una casa ajena, vamos a estar ahí, les pido que por favor se comporten correctamente, que no anden haciendo travesuras, ¿verdad? Que sí tengan libertad, pero que se conduzcan adecuadamente. Mi papá, cuando nosotros nos comportábamos mal, ya sabíamos. Lo único que hacíamos a veces era mirarlo y mi papá ya nos miraba, sabía que nos habíamos comportado mal y cuando llegábamos a la casa, él ahí nos corregía. Ya nos decía, ¿sabes que te portaste mal? Vamos a tener que corregir. Mi mamá, por el contrario, mi mamá sí, estábamos haciendo algo malo en ese momento, ay, ¿verdad? Y ustedes ya saben, y ella nos corregía, ¿verdad? Allí, en el momento. Pero cuando nosotros sabíamos que estábamos haciendo algo malo, sabíamos que íbamos a recibir el castigo. Y si lo soportábamos, ¿qué gloria íbamos a tener si sabíamos que definitivamente habíamos hecho algo malo, recibíamos el castigo y lo teníamos que recibir? Pero ¿qué pasa cuando realmente nosotros hacemos lo bueno y somos castigados? ¿Qué pasa cuando nosotros sufrimos y lo soportamos? Dice la palabra de Dios, esto ciertamente es lo que Dios espera delante de nosotros. Esto ciertamente es lo que Dios aprueba. Nosotros realmente nunca fuimos diseñados para soportar el dolor, para soportar el sufrimiento. Nuestro cerebro ha sido diseñado de tal manera que lo primero que busca siempre es el placer. Y para buscar el placer va a buscar cualquier vía de escape posible que lo haga librar del dolor, del sufrimiento. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Si nosotros sufrimos haciendo el bien,
padeciendo injustamente, como Cristo Jesús padeció, es allí donde verdaderamente tendremos recompensa. No nos habla acerca de ser masoquistas, tampoco nos habla acerca de estos. Pero ¿saben algo? Sí nos habla de poder dar un buen ejemplo en medio del sufrimiento. Dar un buen testimonio en medio del sufrimiento. Y muchas personas nos dicen, pero miren, ¿cómo es que ustedes se les ve bien? ¿Cómo es que ustedes hacen para mantenerse inquebrantables? ¿Sabes algo? Eso solamente lo da Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. Sabemos de que este sufrimiento que ahora estamos experimentando es temporal, que es pasajero. Lo mejor definitivamente está por venir y es lo que nosotros esperamos. Es donde realmente está guardada nuestra fe, nuestra esperanza en que Cristo Jesús siempre va a permitir que todas las cosas que podamos estar pasando nos obren para bien. Pero tenemos que estar dispuestos a aceptar la enseñanza divina, lo que Dios nos quiere hablar a través de este sufrimiento. Las cosas no pasan de balde, las cosas pasan con un propósito divino de Dios, y es que cada día nosotros nos parezcamos mucho más a como es Cristo Jesús. Y esto nos lleva al siguiente punto, a poder ver un comparativo acerca del sufrimiento de Jesucristo. En 1 Pedro 2:21, el siguiente versículo, nos dice la palabra de Dios: pues para esto nosotros hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que sigamos sus ejemplos, para que nosotros sigamos sus huellas. Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un alumno, alguien que aprende de su maestro, alguien que imita a su maestro. Y Dios quiere que nosotros, así como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ahora también, si a nosotros en algún momento nos toca padecer por la causa de Cristo, cada uno de nosotros respondamos de la misma manera como Cristo Jesús lo hizo. El versículo 22 nos dice, el cual no hizo pecado. Tal vez tú te preguntarás, pero ¿por qué viene esto a nuestra vida? Si yo también que estaba viviendo, yo también que estaba tratando de hacer las cosas. Miren, yo no le he hecho daño a nadie. ¿Sabes algo? Jesucristo tampoco lo hizo. Jesucristo tampoco era merecedor del grande castigo que Él recibió, del grande padecimiento, del grande sufrimiento que Él pudo experimentar. Pero ¿sabes algo? Jesucristo lo hizo por amor a ti, porque Él sabía que en esta tierra Él tenía que cumplir una misión, que era necesario que un cordero fuera sacrificado, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, un cordero que no haya pecado, fuera sacrificado y derramara su sangre, para que a través de ese sacrificio perfecto, cada uno de nosotros, los que creyéramos en Jesucristo, pudiéramos tener salvación y vida eterna. Jesucristo comprendía su misión, la misión de vida que Dios Padre le había encomendado, y Él permaneció fiel hasta la muerte, obedeciendo, perseverando, dependiendo exclusivamente de Dios, como tú y yo hoy lo tenemos que hacer. Jesucristo no hizo pecado. Dice la palabra de Dios, ni se halló engaño en su boca. Quien aun cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando Él padecía, Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabes algo? Yo no sé cómo tú respondes cuando alguien te dice algo que a ti no te agrada. Pero aquí habla acerca de maldecir. ¿Cómo actuarías tú cuando una persona te maldice? Yo creo que tenemos mucho que aprender acerca de cómo lo hizo nuestro Señor. Él no respondía con maldición. Él, cuando padecía, Él no amenazaba. Mildred tiene un breve episodio ahí de la vida de Cantinflas, pero una vez había una persona que se quiso estacionar donde ella quiso estacionarse, y era un estacionamiento prohibido. Y de repente llega la persona y le dice, pero mire señora, usted no se puede estacionar aquí. ¿Cómo de que no me puedo estacionar aquí? Y ya se imaginan la prepotencia con la cual esta señora hablaba. ¿Cómo de que no me puedo estacionar aquí? Yo me estaciono aquí donde sea. ¿Y sabe por qué? Porque usted no sabe quién soy yo. Y viene el señor y le dice, porque usted no sabe quién soy yo. Y le dice el otro señor, ¿sabe qué? Yo creo que su marido es quien no sabe quién es usted. ¿Saben algo? Muchas veces nosotros tratamos de defendernos
por nuestra propia cuenta. Tratamos incluso de amenazar, pero ¿saben algo? Jesucristo, Él solamente encomendaba su causa al que juzga justamente. Qué grandes enseñanzas, porque realmente nosotros estamos llamados a sufrir por la causa correcta de Jesucristo cuando no estamos diseñados para hacerlos. Pero déjame decirte algo, el Espíritu Santo nos capacita y su palabra para que entendamos que no importa lo que pasemos, nosotros solamente debemos de encomendar, de llevar en oración nuestros sufrimientos, nuestras penalidades, nuestras angustias, nuestras acechanzas, las amenazas, todas las cosas contrarias que quieran hacer en contra nuestra, llevarlas, encomendarlas al que juzga justamente. Y Él dará su recompensa, su merecido, a cada uno conforme su justicia divina. Yo sé que esto es algo difícil de poder entender, de poder hacer, cuando este mundo nos enseña todo lo contrario. Pero si queremos ser moldeados como Cristo Jesús es, esto es lo que debemos de hacer. Así que esto nos habla acerca de humildad, cuando hoy en día no existe y no se habla acerca de la humildad. Más bien se habla de otros aspectos, pero no de la humildad. Tenemos que aprender a ser humildes. El siguiente versículo, el 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir a la justicia, por cuya herida nosotros hemos sido sanados. Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir por amor a cada uno de nosotros. Estuvo dispuesto a sufrir injustamente, padecer todos los padecimientos que Cristo Jesús padeció, para que tú, hoy y yo, pudiéramos tener vida eterna a través de Él. Jesucristo estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento para obedecer a Dios Padre. Jesucristo estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento para enseñarnos la perseverancia en medio del sufrimiento. Jesucristo estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento para enseñarnos a depender de Dios en todo momento, sea cual sea. Hoy en día, nosotros estamos llamados de igual manera a sufrir los mismos padecimientos, como el apóstol Pablo lo decía, a fin de ser participante de sus sufrimientos, de sus aflicciones, de los mismos aspectos que Cristo Jesús padeció, para que verdaderamente seamos semejantes a Él. ¿Cómo actúas tú en medio del sufrimiento? ¿Cómo actúas tú cuando alguien te abofetea? ¿Te das cuenta? Jesucristo dice, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Si alguien te pide llevar la carga por una mía, recorre una mía extra. ¿Sabes algo? El lenguaje de Jesucristo, la mente de Jesucristo es totalmente diferente, pero déjame decirte algo, tiene recompensa. Mi mamá siempre me decía, mi hijo, yo creo que vos te pasás de manso y podés llegar a ser menso. ¿Sabes algo? Yo he recibido la recompensa de Cristo Jesús al actuar como Él quiere que yo lo haga. Yo he recibido esas recompensas. Y cada vez que yo actúo de una manera mansa y humilde como lo es nuestro Señor Jesucristo, siempre voy a recibir de Él la recompensa que Él tiene para mi vida. Porque déjame decirte algo, la obediencia trae como resultado una recompensa. Obedezcamos la palabra de Dios y vas a ver las recompensas que Dios tiene para tu vida. Empiézalo a experimentar. Pero ¿cómo actúas tú en medio del sufrimiento? ¿Cómo desea Dios que actuemos en estos momentos de sufrimiento? La palabra de Dios nos dice que en algún momento de nuestra vida siempre vamos a experimentar el sufrimiento, el dolor. Y lo vamos a hacer de dos maneras, haciendo el bien o haciendo el mal. Pero ese sufrimiento será inevitable. Primera de Pedro 3:17 nos dice, porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que padeciendo el mal. De una u otra forma vamos a padecer, pero lo podemos padecer haciendo el bien o haciendo el mal. ¿Qué haces tú cuando sufres? ¿Reconoces que Dios es un Dios soberano?
que Él tiene el control y que vas a confiar y obedecerle tal y como Cristo Jesús lo hizo para agradar a Dios Padre? ¿O te vas a abandonar a hacer tu propia voluntad, renegar inclusive de Cristo Jesús y abandonar en lo que has creído? ¿Qué haces cuando sufres? ¿Te angustias? ¿Te preocupas sobre extremo? ¿Te comen las ansias por querer hacer algo y muchas veces tiras la toalla, reniegas del amor de Dios? ¿O estás dispuesto a perseverar tal y como Cristo Jesús perseveró y que nos dice resistan? Permanezcan en la batalla, resistan, porque el apoyo de Dios viene cuando tú menos te lo esperes. Cristo Jesús perseveró hasta el final y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están aquí en la tierra y los que están en los cielos. Debe de estar dispuesto entonces a depender de Dios. Debe de estar dispuesto a depender de Dios y seguir adelante sin desmayar, sin volver atrás, para hacer la voluntad de Dios por sobre la tuya. La palabra de Dios nos dice que ninguna persona que ha puesto su mano en el arado y voltea a ver para atrás es digno de ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No importa los sufrimientos que tengamos. Si hemos decidido poner nuestra confianza en Dios, sigamos hacia adelante. No miremos hacia atrás, no miremos hacia los lados. Mantengamos nuestra única confianza absoluta en Cristo Jesús. Miremos el ejemplo de Jesucristo al pasar por el sufrimiento. Una vez Jesús estaba con sus discípulos y antes de que Jesucristo pasara por esos momentos duros de pasar la muerte, Él les anuncia la muerte. Y dice en Mateo 16, 21 en adelante: desde entonces Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, escúchalo bien, y padecer mucho, no poco, padecer, sufrir, experimentar el dolor mucho. Ese es el calificativo adjetivo que le da al padecimiento, mucho. Nosotros no hemos padecido mucho. Jesucristo sí lo hizo. Y Él sabía que tenía que padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, e inclusive ser muerto, dice la palabra de Dios. Pero también Él sabía que al tercer día Él iba a resucitar. Entonces Pedro, versículo 22, tomándolo por aparte, comenzó a reconvenirle y a decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. ¡Wow! Esto es algo tremendo, estas palabras. Quítate de delante de mí, Satanás. Se lo dijo a Pedro. Porque me eres tropiezo. Porque tú no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino que estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres. ¿Sabes algo? Jesucristo siempre mantuvo su mirada, su confianza absoluta en Cristo Jesús. Jesucristo no perdió de vida lo que estaba escrito a través de las Escrituras, que Jesucristo tenía que padecer, morir, pero al tercer día resucitar y estar sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Conoces tú cuál será tu destino final? Esto a mí me motiva porque conozco cuál es mi destino. Conozco, creo firmemente quién es mi Dios. Y estoy seguro que este sufrimiento que ahora podemos estar experimentando de una u otra manera, será temporal, es pasajero, y que lo mejor definitivamente está por venir. Y si que en algún momento mi vida llegara a padecer la misma muerte, estoy seguro que Jesucristo mismo estará conmigo, porque Él lo ha prometido. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Esa es mi confianza. No importa lo que tenga que pasar, Dios está obrando su perfecta voluntad en mi vida como lo está obrando en la tuya. Por eso la palabra de Dios es: resiste, ten ánimo, no claudiques, no mires atrás, persevera, pon tu confianza solamente en Dios. Mira las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. No pongas tu mirada en las cosas terrenales, porque muchas veces podemos estar estorbando los mismos propósitos de Dios. Por eso Jesucristo mismo le dijo a Pedro: yo sé lo que me espera, yo sé lo que tengo que pasar, y se lo digo, así como nos lo dice a nosotros: en este mundo nosotros tendremos aflicción, pero confiemos, si Cristo Jesús está con nosotros, podemos hacer frente y vencer cualquier vicisitud que se nos ponga enfrente. Jesucristo en el
en el Getsemaní. Jesús se fue, dice la palabra de Dios, como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron en Lucas 22, 39 y ahora el versículo 40. Y cuando llegó a aquel lugar, ¿saben qué les dijo? Oren. Oren para que no entren en tentación. Y él se apartó a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué cosa hizo? Oró a nuestro Padre Celestial, la segunda vez que se repite, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que siempre se haga tu voluntad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y cuando Jesús estaba en agonía, sufriendo, sabiendo lo que le esperaba, Jesús oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Sí, ¿sabes algo? Jesucristo, en medio del sufrimiento que podía estar experimentando, Jesucristo tomó la determinación de estar enfocado en nuestro Dios y Padre, de encomendar su causa al Dios juez justo que juzga justamente. Él oraba, y dice la palabra de Dios, 3 veces se menciona orar. Orar, y nos dice, para que no entren en tentación. La segunda vez, puesto de rodillas en una actitud de humildad delante de Dios Padre, nosotros también debemos de hacerlo. Y la tercera vez, orando más intensamente cuando nos encontramos en medio del dolor o sufrimiento. Estos son ejemplos que nosotros podemos tomar acerca del sufrimiento que tuvo Cristo Jesús. Pero algo muy importante es, Señor, decirle al Señor: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí este sufrimiento. Pero ¿sabes algo? Que no se haga mi voluntad, sino que siempre se haga tu voluntad. Porque tu voluntad, dice la palabra de Dios, es perfecta, es agradable y es buena para cada uno de nosotros. Cumple el propósito para el cual estamos pasando. Así que nosotros debemos de confiar y depender de Dios. Debemos de perseverar hasta el final sin volver atrás. Y debemos de depender de Dios, de su perfecta voluntad, antes que de nuestra voluntad propia. ¿Y sabes qué? Jesucristo, cuando nosotros estamos pasando en medio del sufrimiento, y ya vamos a ir terminando, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo se vuelve en nuestro pastor y obispo de nuestras almas. En 1 Pedro 2:25 lo dice de esta manera: Jesucristo mismo llega a ser ese buen pastor que inclusive su vida da por cada una de sus ovejas, por cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Confiemos en Él, en que Él es nuestro buen pastor. Tal y como lo dice el Salmo 23, nada nos faltará porque Jehová es mi pastor, y que en lugares delicados pastos Él me hará descansar, que junto a aguas de reposo Él me pastoreará, que Él siempre va a estar dispuesto a confortar mi alma, que me va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no debo de tener ningún temor, porque Jehová nuestro Dios, Jesús como nuestro buen pastor y su Espíritu Santo estarán conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él va a estar allí en presencia de mis angustiadores y va a ungir nuestra cabeza con aceite, de tal manera que nuestra copa esté rebosando. Y puedo declarar y creer ciertamente que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en su casa yo puedo morar por largos días. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero no estamos solos. Jesús, como nuestro buen pastor, está con nosotros para ayudarnos. Sabe el Señor librar, dice su palabra, de muchas aflicciones a sus justos. Confiemos en el Señor. ¿Qué promete Dios cuando sufrimos? ¿Qué promete Dios cuando sufrimos? La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 5:10 y versículo 11, con esto terminamos: después de que ustedes hayan sufrido ese corto periodo de tiempo, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Dios mismo, Él mismo, nos restaurará y nos hará fuertes,
firmes y estables. Qué palabra más maravillosa. Y solamente a Él debe de ser el poder por los siglos de los siglos. Leíamos en el devocional que Jacqueline nos comparte a través del chat de la familia JBP acerca del sufrimiento de Job, acerca de la grande lucha y prueba de Job. Pero en su último capítulo, tal y como vimos en el último devocional que pudimos tener ahí en el chat de la familia, se nos hablaba acerca de cuánto fue recompensado Job por haber soportado el sufrimiento y haber sido moldeado. Porque también ahí mismo en su palabra dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque he podido comprenderte, conocerte mucho más. Y eso, déjame decirte algo, solamente se logra a través del sufrimiento. No hay otra forma donde Dios pueda obrar en nuestra vida si no es a causa del dolor. Porque no entendemos de otra manera. Si nos hablan a las buenas, no entendemos. Dios tiene que llamar nuestra atención y muchas veces tiene que hacernos pasar por un periodo de tiempo de sufrimiento. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros pasamos ese sufrimiento y respondemos a la manera de Dios, dice su palabra, yo te restauraré, yo te haré más fuerte, yo te haré firme y yo te haré estable. Gloria a Dios por su palabra. Esto es algo que nosotros debemos de mantener presentes, porque es la promesa segura, certera, de que Cristo Jesús está obrando en nosotros su perfecta voluntad. Yo te restauraré, yo te haré más fuerte, yo te haré firme y yo te haré estable. Yo estaré contigo en la angustia, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Romanos 5:2. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia va a producir esa prueba, esa entereza de carácter. Y la prueba o entereza de carácter va a producir esa esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este sufrimiento debe de causar en ti esa perseverancia, ese carácter, esa entereza de carácter para que no te doblegues. Y esto a su misma vez debe de producir la esperanza de que con Cristo Jesús tenemos un mejor futuro. En 2 Timoteo 2:12 dice de esta manera, si sufrimos, también con Él reinaremos. Si sufrimos a la manera de Dios, no claudiques, mantén tu confianza y tu obediencia solamente en Cristo Jesús. Persevera hasta el final y depende de Dios en todo tiempo. No depende de tu propia voluntad. Sujétate como lo hizo Cristo Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta para mi vida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué tal si nos ponemos de pie por un momento? No sé si voy a caber aquí, pero ¿sabes algo? Tú y yo estamos llamados a poder obedecer a nuestro buen Padre Celestial. Tú y yo estamos llamados a padecer, justamente o injustamente, pero estamos llamados a pasar por ese periodo de sufrimiento, de prueba, de dolor. ¿Sabes algo? Dios quiere causar en ti su perfecta voluntad. Dios te anima esta mañana, este mediodía, a que resistamos, a que confiemos más en Dios, a que le digamos a nuestro Dios, moldéame, porque necesito ser moldeado por ti. Señor, esta mañana queremos orar, llegar ante tu presencia, para decirte, Señor, que te necesitamos, para decirte, Señor, que somos humanos y que muchas veces, Señor, nos duele lo que podamos estar pasando. Nos duele la forma en que podemos ser tratados por otras personas o nos duelen las circunstancias por las cuales podemos estar sufriendo. Señor, sabes que no estamos viviendo la vida como normalmente lo haríamos. Nos encontramos limitados,
Nos encontramos y algunas familias en escasez. Hay dolor, Señor, en la vida de muchas personas. Seres queridos que están enfermos, aún personas mismas pasando por diferentes periodos de enfermedad. Señor, personas que están sin empleo, personas que están siendo despedidas y que viene a causar un periodo de transición donde el dolor, el sufrimiento, el acomodamiento. En medio de esta transición, Señor, necesitamos, Señor, de tu consuelo. Necesitamos, Señor, de tu amor, de tu fortaleza. Necesitamos, Señor, de tu palabra para que sea tu palabra quien nos guíe a hacer todas las cosas que tú quieres que hagamos. Señor, que en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, pongamos siempre nuestra mirada en ti, que no pongamos la mirada en las cosas terrenales, que pongamos nuestra única esperanza solamente en ti. Señor, que no claudiquemos, que podamos estar dispuestos a obedecerte, que podamos estar dispuestos a confiar en ti, que podamos estar dispuestos a perseverar y seguir hacia adelante, a presentar esa resistencia, a permanecer firmes, inamovibles al frente de la batalla, sabiendo que tú estás con nosotros, que nada malo nos va a suceder, que tú nos vas a librar de todas las aflicciones, dice tu palabra, que pronto está la solución, que pronto está la salida en medio del túnel que podamos estar atravesando. Señor, trae paz, Señor Jesús, a nuestras vidas. Trae ese consuelo, trae esa esperanza de vida. Aumenta nuestra fe, Señor Jesús. Moldea en nosotros y permite, Señor, que podamos aprender de ti esas enseñanzas de vida que quieres que podamos aprender. Cambia nuestra mente, nuestra forma de responder. Cámbianos, Señor Jesús, porque reconocemos que si vivimos esta vida, Señor, es porque queremos seguir tus pisadas, queremos seguir tus huellas, queremos ser semejantes a ti. Y no solamente en todo lo bueno, Señor, sino también en medio del sufrimiento que tú pudiste haber experimentado. Y queremos, Señor Jesús, hacerlo también de la forma como tú respondiste. Señor, esta mañana queremos decirte que estamos, Señor Jesús, dispuestos a resistir con tu ayuda, a soportar las inclemencias por amor a ti y hacerlo de la mejor manera posible. Crea en nosotros, Señor, un corazón dispuesto, un corazón de un siervo, Señor, que se despoja a sí mismo y que se reviste, Señor, de toda la armadura de Cristo Jesús, para que podamos soportar adecuadamente, firmemente, sin volver atrás, sin claudicar, sin buscar vías de escape, sino que simple y sencillamente hacerle frente a la circunstancia que nos está tocando vivir y decir, Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Haz, Señor, todo lo que quieras hacer en mí. Moldéame, cámbiame, transfórmame, enséñame, porque realmente quiero responder a pasar esta etapa de sufrimiento como tú lo harías. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fortaleza de animarme a saber de que este sufrimiento es temporal y que lo mejor definitivamente está por venir. No sé cuánto tiempo pueda suceder más, pero Señor, yo sé que tú tienes el control. Yo sé, Padre, que si confío en ti, yo puedo confiar en que tú has vencido el mundo y que mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Señor, bendice, manda provisión, Señor, a cada familia necesitada. Manda salud, Señor Jesús. Tu palabra dice, por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Gracias por los milagros que has hecho de sanidad en la misma iglesia, con personas de la iglesia. Gracias, Señor, porque si tu palabra no nos ha venido ninguna prueba, no nos ha venido ningún sufrimiento que no podamos soportar, porque fiel eres tú que vas a estar con nosotros, Señor Jesús, en cada momento de nuestra vida, para darnos siempre la salida en medio de cualquier prueba, adversidad o sufrimiento. Gracias, Señor Jesús, porque contigo es más fácil vivir la vida y porque contigo, Señor, reconocemos que siempre vamos a sufrir haciendo el bien o haciendo el mal, pero que contigo, Señor Jesús, tendremos una recompensa al responder de la misma manera como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a ser seguidores fieles tuyos, a seguir tus pisadas, a seguir tus huellas por amor a ti y esperar de ti la recompensa que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro Dios, juez justo, quien recompensará a cada uno según sus obras. Te lo pedimos, Señor amado, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Es un grande privilegio poder abrir la palabra de Dios y ser moldeados, ser retados a estar al frente de la batalla, como Dios quiere que lo hagamos. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga. Y déjame decirte, no estás solo. No estás solo. Cristo Jesús, su Espíritu Santo, nuestro Dios Padre, está contigo y lo estará siempre. Y también cuentas con una familia en Cristo, que estamos contigo para apoyarte, para estar contigo en las luchas, en tus debilidades y para poder hacer frente y responder en medio de este sufrimiento. Que Dios te bendiga y te esperamos en nuestras próximas reuniones. Hasta pronto.